Vamos a dar inicio entonces a esta sesión especial relativa a la adquisición del lenguaje y la fonoaudiología. He querido centrarme en esta sección de la adquisición de los sonidos del lenguaje y para ello naturalmente recordar algunos de los puntos que habíamos evocado con la lectura del texto de Jacobson, ¿no?, que han expuesto sus compañeros. Bien, es un texto un poco ya antiguo, no deja de plantear algunos puntos interesantes sobre la evolución fónica, ¿no?, que es el principal interés de este curso para el desarrollo del lenguaje en los niños, en la primera infancia. Dos aspectos importantes a destacar en Jacobson son el de la etapa prelingüística, que va a preceder a la adquisición propiamente de lo que ya se va a llamar una lengua, tal como la describimos en lingüística. Esta etapa prelingüística va a estar caracterizada por el balbuceo, ¿no? Va a ser el inicio de este lenguaje infantil. Y en esta etapa, pues nos señala Jacobson que la producción de los sonidos es abundante, ¿no? Que existe una abundancia fonética de todos los sonidos imaginables en las distintas variedades de lenguas existentes. Es decir, hay un amplio panorama en el cual los bebés, ¿no?, van a poder producir todos los sonidos de los idiomas en los lugares donde han nacido, ¿no? Es decir, van a poder realizar una articulación, si se quiere, de tipo fonético bastante amplia. Sin embargo, esta facultad se va a perder durante ya la etapa de producción de las primeras palabras, ¿no? Según Jacobson, cuando empiezan a ya articular palabras en un idioma, es decir, de toda esta variedad, pues van a restringirse a determinados sonidos de la lengua del entorno. También caracterizada esta primera etapa por lo que denomina Jacobson la autoecolalia, que es la imitación de sus propios sonidos, ¿no? Es una especie de monólogo que realiza el pequeño infante, el bebé, de su propio lenguaje, en su propio lenguaje, ¿no? Es un monólogo egocéntrico, si se quiere, ¿no? Y finalmente, en esta etapa prelingüística, Jacobson nos señala que si bien él no puede producir las palabras del idioma de los adultos, ¿no?, del idioma del entorno, él va a poder reconocerlo, pero va a continuar realizando sonidos o emisiones en su propio lenguaje, digamos así. La etapa ya propiamente lingüística que describe Jacobson, una primera etapa lingüística, se va a dar justamente como habíamos señalado, cuando ellos ya producen las primeras palabras, ¿no?, donde ya reconocen el valor fonológico que tienen los sonidos en el lenguaje, es decir, pueden distinguir a partir de la variación sonora algunos significados, algunos referentes, ¿no? Si bien había, como habíamos visto, una abundancia de los sonidos fonéticamente, en esta etapa va a haber una austeridad fonológica, es decir, se va a restringir a los sonidos esencialmente necesarios para la comunicación en su lengua materna. Se va a poder adaptar también en esta etapa al volumen, a los tonos de voz de los adultos, ¿no?, a la melodía vocal que presentan los adultos, y va a manifestar ya algo muy importante, que es la intención de comunicación, ¿no? Es el deseo de participar en los diálogos, ¿no? Una intención comunicativa que también va a estar marcada por esta capacidad de designación, ¿no?, de los referentes. Es decir, al comunicar va a intentar remitirse a aspectos externos a la interlocución, es decir, va a señalar ya objetos o seres que va a intentar comunicar propiamente a sus interlocutores, ¿no? Esta es una etapa ya de formación efectiva del lenguaje, nos señala Jacobson. Y también va a estar caracterizada por una formación onomatopeica, ¿no? Es decir, palabras que van a poder formarse a partir de la imitación de los sonidos
del entorno, ¿no? Run, run, guau, guau. Pueden ser ejemplos ejemplos de signos, probablemente, que van a designar elementos y seres en el mundo, ¿no? En ese caso, un auto o un perro. Dos etapas muy importantes en la descripción que realiza Jacobson, de manera que son los puntos o los ejes esenciales en los que él nos sitúa para entender cómo se van adquiriendo en la muy temprana primera infancia los sonidos, ¿no? Hay otro material que lamentablemente no he alcanzado a traducir, pero voy a intentar explicarlo muy brevemente, que nos puede permitir también tener una idea de esta evolución del lenguaje. Es una conferencia que realiza un especialista denominada Sharon Peppercamp. Ella es francesa y realiza esta conferencia centrada en la capacidad de adquisición, ¿no?, lingüística de los bebés. Hay un par de datos interesantes que nos presentan relacionados con estas dos etapas, ¿no?, que señala Jacobson, que es la de la aparición de las primeras palabras particularmente, ¿eh? Miren ustedes, en el primer cuadro hay una especie de curva promediada a la del medio, en la que, ¿no?, se señala, por una parte, la aparición, ¿no?, en el eje vertical del número de palabras y en el eje horizontal los meses, ¿no?, en los que aparecen estas palabras. En el gráfico que presenta Peppercamp, las primeras palabras pues aparecen en promedio hacia el año y un poco más, según la información que ella nos presenta. Es decir, entre los 12 y 16 meses en promedio, ¿no? Sin embargo, existirían bebés, ¿no?, que producen antes, un poco antes de los 12 meses, las primeras palabras, y habrían otros que incluso más allá de los 16 meses todavía no han producido algunas, no producen después sus primeras palabras. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque sería el punto de quiebre entre esa etapa prelingüística del balbuceo y la etapa ya propiamente lingüística de articulación de las primeras palabras, ¿no?, de los primeros sonidos funcionales del idioma. En el segundo cuadro ella presenta una relación de los meses, nuevamente aquí, de 0 a 24, donde sitúa a los 12 meses, ¿no?, en promedio, la aparición de las primeras palabras. Un detalle importante a partir de la rapidez con la que los niños van aprendiendo un vocabulario, si lo comparamos al aprendizaje que nosotros tenemos tal vez de una segunda lengua. Es decir, un aprendizaje que evoluciona mucho más rápido y tiene una cantidad impresionante de términos, según los datos que presenta Peppercamp, de palabras. Vean ustedes que, por ejemplo, un niño avanzado, ¿no?, un niño que tiene esta habilidad lingüística bastante desarrollada, puede superar las 600 palabras ya hacia los 30 meses, ¿no?, o hacia los 2 años puede fácilmente alcanzar las 500. En promedio podría alcanzar hasta las 400 en este mismo periodo de tiempo, en un par de años. Y en los casos, digamos, donde los niños ya empiezan a hablar con mayor pausa, pues llegarían a un centenar de palabras. Sin embargo, no deja de ser impresionante al momento de pensar cómo nosotros podríamos adquirir un nuevo lenguaje y cuál es ese vocabulario, ¿no?, en el nuevo lenguaje, ya siendo adultos. En fin, voy a traducir estos cuadros y se los voy a facilitar también, ¿no? Un último detalle, simplemente para ir cerrando ya mi participación y dar lugar a la participación de Adrián, es el aspecto estadístico en la adquisición del lenguaje, ¿no?, y de las primeras palabras.
Ven ustedes que, pues bueno, lo que escucha el bebé es una sucesión de sonidos, ¿no? Según la descripción que nos presenta Pepper Camp. Aquí todo junto, si se quiere, en el diálogo. Lo que escucha el bebé, dice Cucumo bebé, chafam, es traducido, hola bebé, tienes hambre, dice, pero él escucha toda una secuencia junta, ¿no? Entonces, ¿cómo llega a separar, a segmentar las palabras? Pues una solución posible, nos dice Pepper Camp, es esta perspectiva estadística donde los niños pues van escuchando, ¿no?, la repetición de ciertos segmentos, eh, frecuentemente. Estadísticamente son segmentos de sonido que ellos perciben repetidamente y que van a interpretar como palabras, ¿no?, como nuevas palabras, ¿no? En este caso hay sílabas, que van a aparecer siempre juntas, de ahí que la hipótesis es de que los bebés llegan a interpretar eso como una palabra, como una unidad, ¿no? Ya con sentido, como un signo propiamente. Nuevamente, el punto de quiebre entre una etapa prelingüística y la etapa lingüística según nos describe Jacobson. Entonces ellos, bueno, van formando un pequeño vocabulario a partir de estas frecuencias, ¿no?, de sonido, de sílabas que vienen juntas, que van a formar propiamente ya pequeñas palabras. El enlace lo tengo aquí, les dejo disponible. Sin embargo, voy a traducir este tipo de material porque me parece que puede ser de utilidad también. Es bastante accesible, bastante amigable, si se quiere, en cuanto a su ejemplificación. Bueno, eso para introducir la temática. Voy a dar paso a Adrián, no sin antes presentarlo naturalmente, para que él nos pueda dar algunas pautas sobre la fonoaudiología y el desarrollo propiamente del lenguaje en los niños, tratando de siempre articular este diálogo, ¿no?, interdisciplinario. Sabemos que la fonoaudiología tiene un ámbito de aplicación y un ámbito de estudio muy particular, muy necesario en todo lo que corresponde al desarrollo del lenguaje, y Adrián nos va a poder ilustrar en ese sentido. Quisiera presentarlo. Adrián es fonoaudiólogo en el Centro de Educación Especial Virgen Niña. Él tiene estudios a nivel de diplomado en neurodesarrollo infantil, en trastornos del lenguaje, en trastornos del aprendizaje, en motricidad, orofacial. Es actualmente maestrante de fonoaudiología clínica y es docente asistencial de internado rotatorio en fonoaudiología en la UMSA. Adrián, muchísimas gracias por tu participación en este conversatorio, y quisiera tal vez lanzar un poco la interacción, ¿no?, que vamos a tener con un par de preguntas, ¿no?, que a lo largo de ya tu exposición y a lo largo de esta sesión, tal vez podamos ir respondiendo, ¿no? Una de ellas es, pues, ¿qué estudia la fonología en general y cómo se practica, sobre todo en nuestro medio? Y la segunda es, claro, a partir de este interés en el desarrollo del lenguaje, pues cómo se aprende una lengua desde una perspectiva de la fonoaudiología, ¿no?, en esta primera infancia, si se quiere. ¿Cuáles son las etapas, por ejemplo, de adquisición de una lengua? Estimado Adrián, te dejo con la palabra, te cedo la palabra, y si tienes el material de, de proyección listo, pues podrías compartirlo también. Buen Muchas día. gracias, Marcelo. Buen día. Buen día a todos, chicos, chicas. Justamente yo soy fonoaudiólogo, así a modo de una introducción súper rápida. En lo que trabajo o a lo que me dedico es más que todo a todo lo que es comunicación. No solo lo que es lenguaje, porque hay muchos tipos de lenguaje o muchas formas de hacer el lenguaje.
porque dentro de eso puede estar el lenguaje alternativo. No lo vamos a hablar, solo lo vamos a mencionar para que tengan una idea más o menos de lo que tenemos, bueno, de lo que trabajamos los fonoaudiólogos. No estoy muy seguro si es que en algún momento han escuchado este término. Por lo general es algo nuevo y es lo que les voy a presentar ahora, de manera bastante breve, de hecho, y sencillita. Me gusta mucho ponerlo sencillo en las diapositivas, con un lenguaje que no es técnico. Quizá en algún momento sí lo hagamos ya más técnico, pero ahora es como una introducción, un primer contacto que vamos a tener nosotros. Entonces, ahora sí voy a compartir pantalla. Ahí está, se puede ver, ¿no? Ahí viene, ahí viene. Muy bien, Ahí entonces acá dice fonoaudiología. Vamos a partir por esta imagen. Dice, ¿qué es la fonoaudiología? Si nosotros googleamos, puede que nos aparezcan cositas como estas, donde aparece un oído, una personita hablando, aparece bueno, esta es una laringe y una faringe, es una garganta, le podemos decir. Aparece aquí otra boquita, un oído, un cerebrito. Ya nos da a entender más o menos a qué se refiere la fonoaudiología. Separando esta palabra, intentando identificar su significado, fono bien podría ser sonido o hablar, audio, escuchar tal vez, y logía, ciencia, como siempre, o estudio. Entonces, acá vamos a tener un concepto bastante sencillito. ¿Qué es la fonoaudiología? Es la disciplina encargada de la evaluación, el diagnóstico y tratamiento de los trastornos o alteraciones en la comunicación. Entonces, como yo les decía, no es netamente lenguaje o habla, es la comunicación en general, el cómo una persona va a poder comunicarse. Pero no solo es eso, porque aquí dice, y en las funciones estomatoglossognáticas. Las funciones estomatoglossognáticas, ¿qué será eso? Es una palabra incluso difícil de pronunciar. Eh, Estas funciones, también si identificamos la palabra, estoma significa boca, gloso significa lengua, natos significa maxilar, o todo lo referente al maxilar. Antes se hablaba de maxilar superior e inferior, ahora es maxilar y mandíbula. Entonces, nos da a entender que son las funciones que se va a realizar con todo lo que es la boca, la lengua y todo lo que va a estar referente a la masticación. Esto por los maxilares, toda esa función. Entonces, la fonoaudiología no se encarga solo de la comunicación, sino también de todo lo que tenga que ver con la boca y la función que va a tener esto. Un ejemplo facilito, masticar o comer o tragar. Todas estas funciones también van a estar dentro de lo que es la fonoaudiología. Bueno, y asimismo se encarga de la promoción y la prevención de estas áreas. Esto más que todo para que, como la mayoría de las disciplinas, siempre también está encargada de la promoción y prevención, esto con el objetivo de no, o de disminuir al menos, las dificultades que van a presentar los diferentes pacientes. Entonces, dicho esto, ¿cuáles son las áreas de intervención de la fonoaudiología? Lo podemos dividir en 5 áreas sencillito. Esto es de una manera bastante sencilla porque podría ser mucho más compleja, pero lo vamos a, más que todo para presentarles a ustedes, lo vamos a dejar en cinco funciones, perdón, en 5 áreas. Unas son las funciones estomatoglossognáticas, que ahí ya está con su chanchullito, que involucran la respiración, la succión, la deglución, la masticación y el habla. De aquí quizá la palabra deglución no sea una palabra familiar. Al que no lo conozca es tragar. Deglución es masticar y tragar y ahí muere. Entonces, también nos encargamos de eso. Después nos llega o nos viene lo que es el lenguaje. Esto está planteado por un orden de importancia en cuanto a la intervención. Si el paciente no respira, tenemos un problema. Si el paciente no succiona, no traga o no mastica, tenemos un problema fuerte. Si no habla, se puede reemplazar esto. Entonces, por eso el habla luego está más abajo. Pero bueno, estamos en lenguaje. En lenguaje, principalmente lo que nosotros vamos a intervenir o vamos a buscar o vamos a analizar, siempre va a ser la comprensión y la expresión del lenguaje. Entonces, estas son dos vertientes que tiene el lenguaje. No lo dividimos tanto por los componentes como tal, que lo vamos a ver un poquitín más adelante, y que estoy seguro que también en algún momento ya lo han visto en la carrera, pero principalmente lo dividimos en las dos vertientes, comprensión y expresión. ¿Esto por qué?
porque necesitamos saber dónde vamos a intervenir, si en la comprensión o en la expresión. Y a partir del punto que tengamos más disminuido, por así decirlo, tenemos que empezar a potenciar a los pacientes, porque esto puede ser tanto en niño como en adulto. El habla. El habla, desde el punto de la fonoaudiología, lo referimos netamente a la pronunciación, a cómo más que todo niño en este caso, va a pronunciar o va a articular su habla. Un ejemplo claro es el niño que en vez de decir casa, dice taza. Me voy a ir a mi taza, dice. ¿Y el por qué? Porque tiene una dificultad en el habla, que sería diferente al del lenguaje. Una dificultad en el lenguaje puede ser no entender lo que es casa, o no saber cómo se llama la casa así de entrada. El área de fonoaudiología también abarca dos áreas muy importantes, pero a su vez complementarias, que son la voz y la audición. Son muy importantes, claro que sí, pero lo defino más como complementarias porque una persona que no tiene una buena calidad de voz, aún así puede comunicarse. Entonces, no va a ser nuestra prioridad. Y lo propio con la audición, con el cómo uno escucha. Es muy importante, pero si es que la audición o el oído se ve afectado, el fonoaudiólogo no puede hacer nada al respecto. Nadie puede hacer nada al respecto. Tal vez el uso de un audífono podría ser una alternativa para mejorar a un paciente. Entonces, pero eso no lo hacemos nosotros, eso lo hace aquel que venda audífonos. Entonces, tenemos estas 5 áreas de intervención planteadas por orden de importancia. Vamos a pasar a los campos de acción o a donde nos desempeñamos como fonoaudiólogos. Entonces, aquí tenemos distintas áreas. Usualmente se divide de esta forma, hay muchas formas de dividirlo, pero vamos a tomar este modelo, donde tenemos el área clínica u hospitalaria, tenemos un área de rehabilitación, un área artística y profesional, un área educativa regular y uno especial. Tal vez no están familiarizados con lo que es educación regular y especial. Y en un ratito más les voy a explicar. Primero, hemos dicho el área clínica u hospitalaria. Entonces, esto hace referencia directamente a todo lo que es la clínica, ¿no? El trabajo en hospital. Y qué podemos hacer dentro de un hospital. Por ejemplo, en esta primera imagen, tenemos un señor que está tomando agua y aquí una señorita que le está tocando la garganta. ¿Por qué será? Eh, Porque necesitamos poder palpar, poder ver cómo un paciente va a comer, porque usualmente después de algún daño en el cerebro, puede que no pueda comer una persona. Entonces ahí es donde intervenimos, porque si la persona no come, se va a descompensar. Le van a poner sonda, no va a querer, se lo va a sacar, entonces es un proceso muy traumático para el paciente. Y comer, obviamente, es sumamente necesario. Entonces, principalmente nos enfocamos en el trabajo en deglución. Aquí hay una persona adulta, que este es simplemente un ejemplo, esta es una foto descargada de internet, donde podríamos hacer referencia a que puede ser una persona que ha tenido un daño neurológico, es decir, en el cerebrito. Pero a su lado tenemos un pequeñín, a un bebecito, y este bebecito es muy chiquito. Entonces, es un niño prematuro. Prematuro, obviamente, es que ha nacido antes de los 9 meses, antes de lo previsto. Este niño, cuando un bebecito nace así prematuro, muchas veces no puede succionar el pecho de la madre. Y esto es un problema muy grande, porque si el niño no se alimenta, el cerebrito no se va a desarrollar. Y si el cerebro no se desarrolla, muchas cosas pueden surgir a partir de esto. Uno de esos puede ser trastornos en el componente intelectual o cognitivo, que el niño a la larga tenga discapacidad intelectual. Y eso solo por no succionar leche materna. Entonces, es importante también este trabajo. Aquí tenemos otro, el área de rehabilitación. ¿Qué tiene de diferente el área clínica o hospitalaria como tal? La rehabilitación es lo que viene después de haber solucionado el problema de raíz o haberlo frenado, porque no siempre se puede solucionar. Una persona que han debido escuchar de la embolia, nosotros lo definimos más como un evento cerebrovascular, que algo pasó en el cerebro y posiblemente un área esté muriendo, un área del cerebro. Entonces puede que se frene ese proceso donde ya no se puede hacer más daño o ya no va a hacer más daño al cerebrito,
Pero lo que sigue después es la rehabilitación. Intentar recuperar algo que el paciente ha perdido. Rehabilitar quiere decir recuperar o mejorar una habilidad que el paciente ha perdido o que ahora la tiene deficiente. Aquí tenemos un ejemplito con un niño, en la imagen de la izquierda, donde la terapeuta le está haciendo masajes en la cara. Esto puede ser por diferentes causas. Puede ser porque el niño tenga algún tipo de trastorno, puede ser que no pueda masticar, puede ser que sea hipersensible, o sea, que no sea agradable las texturas, o al menos la forma en la que lo percibe. Y aquí a la derecha tenemos una cara bastante rara, ¿no? Si lo vemos, decimos, incluso impacta, puede que a uno que otro le asuste. Esto, obviamente, es un ejemplito de lo que podría ser una parálisis facial. Una parálisis facial quiere decir que una parte de la cara ha perdido el tono muscular y se ha caído, porque el tono es lo que nos sostiene cualquier parte del cuerpo, no solo la cara, puede ser los brazos, las piernas, cualquier parte. En el caso de la parálisis facial, esto es muy común en personas que se estresan mucho. A veces se le dice, le ha dado el frío, ¿no ve? Y la carita se le ha hecho o más dura o más flácida. Eso ya va a depender de qué daño se haya hecho. De todos modos, una persona así, obviamente no quiere estar así toda su vida. Entonces, va al área de rehabilitación para mejorar todo esto. También estamos en lo que es lo artístico y profesional. Acá tenemos una persona cantando. Hemos dicho que fonoaudiología interviene en lo que es voz, la parte de voz. Entonces, la parte de voz se puede, más que todo, interpretar como usar la voz, allá para el ámbito profesional, como un instrumento o como nuestro trabajo. Entonces, aquí hay un ejemplito, las personas que cantan. Otro ejemplo, los profesores. Otro ejemplo, no sé, los militares. Entonces, hay muchas personas que hablan muy frecuentemente o que andan gritando o que usan la voz como tal, como su herramienta de trabajo. Cantantes, ahí puede ser actores en general. Entonces, todos ellos, y de hecho esto en general, si uno habla mucho, no se hidrata, puede tener o puede perder la calidad de voz que tiene. Entonces ahí es donde entra el fono, para mejorar esta función. Y aquí al ladito tenemos una persona que es como que estuviese en un spa o como que le van a hacer algún tratamiento de belleza, ¿no? Porque también se interviene dentro de ese aspecto. La fonoaudiología tiene su rama estética. La fonoaudiología usualmente es una disciplina que va enfocada más a la rehabilitación, pero ya la partecita más desviada viene a ser la estética. Y uno dice, ¿por qué? Porque si uno sabe cómo manipular o cómo mejorar la estructura de la carita, le puede dar una forma más finita, a una forma más definida, o quitar arrugas, así ya dicho de manera más común, ¿no? Entonces, se trabaja también sobre la carita para que los músculos no pierdan todo tono y las arrugas no se noten mucho, o para que una pacientita se sienta más joven o se vea más joven. Entonces, esto también es una rama, no es la idea, porque en realidad, como les digo, estamos más enfocadas en rehabilitación. Pero de que se interviene, también se hace. Tenemos educación regular y aquí le he puesto una imagen de dos chiquitines hablando. Nos intervenimos, bueno, buscamos más que todo la intervención, buscamos detectar, mejor dicho, las dificultades en la comunicación de los pequeñines. Entonces, en la escuela regular, uno se puede identificar, mejor dicho, un profe los problemas más rápido. ¿Y esto por qué? Por el simple hecho de tener varios niños dentro de un aula. Entonces, si un profe puede comparar a sus peques, se va a dar cuenta cuáles están bien y cuáles pueden tener alguna dificultad. Entonces, ahí es donde entramos posiblemente los fonos y ya en la parte del lenguaje. ¿Por qué? Porque puede ser un niño que no hable, puede ser que no se le entienda al hablar, puede ser que no pronuncie bien, puede ser que el niño no comprende lo que está haciendo. Y ahí a partir de eso tenemos que hacer una evaluación y ahí definir qué dificultades o por qué está comportándose así el niño. Entonces, esto en la educación regular. Y tenemos la educación especial. Eh, Aquí pueden ver tres chiquitines diferentes. Sé que este primer chiquitín lo pueden identificar. Es un niño con síndrome de Down. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño con síndrome de Down tiene que ir a la escuela?
Lo más probable es que lo ponga en escuela regular, pero si no tiene el apoyo adecuado, va a ser derivado a escuela especial. Y aquí hago un poco énfasis. Este es el área donde yo trabajo, escuela especial. ¿Qué quiere decir escuela especial? Escuela, la palabra especial no significa que es para niños o para personas especiales. Y eso hay que tenerlo bien claro. Eh, la palabra especial hace referencia a que tiene métodos especiales de enseñanza. Entonces, los profes usan otros métodos que no son los convencionales para enseñar algún tipo de habilidad a los niños. Entonces, aquí un ejemplo muy claro de los chiquitines que asiste a escuela especial es un niño con síndrome de Down. Así a modo de describir sus características, aparte de los rasgos bien característicos que tienen en la carita, ellos tienen una hipotonía, quiere decir que la carita es como que se les estuviese cayendo, es un poco más frágil, no más frágil, perdón, más, mejor dicho, con menos tono, menos fuerte. Entonces sus músculos son más débiles. Hay que trabajar todo eso. ¿Por qué? Porque cuando son muy chiquitines afecta bien a la succión para que tomen leche materna o bien a la masticación. Entonces ahí vamos trabajando. Acá al lado tenemos otro chiquitín. Este chiquitín tal vez no les parezca muy raro porque es un niño que a simple vista parece feliz. Tiene lentecitos, tiene su manito un poquito doblada, podemos decir tal vez que está en una mala posición. Y ahí podemos ver atrás de él una silla especial. No es para que esté el niño más cómodo, porque el niño tiene que sentarse en una silla chiquitita común y corriente. Esta silla es una silla adaptada. Y cuando un niño necesita una silla adaptada, quiere decir que no puede sentarse solo. Este chiquitín es un niño con parálisis cerebral infantil. El término tal vez algunos lo hayan escuchado antes, otros no. La parálisis cerebral es una afección, es una inmaduración en el cerebrito. Quiere decir que la parte que controla los movimientos no se ha desarrollado bien. Este chiquitín puede tener diversos problemas. También para masticar, para hablar. Si ven el niño con síndrome de Down puede hablar, puede que no se le entienda muy bien. Este otro niño puede que tenga movimientos involuntarios y hable así haciendo movimientos incluso de la cara al momento de hablar. Y este otro chiquitín de la derecha, que tiene una mirada perdida, ¿qué estará viendo? Puede decir uno. Es la forma de interpretar a un niño con autismo. Ahora, el autismo es algo más común, es algo que estoy seguro que todos han escuchado. El trastorno de espectro autista, así se lo define actualmente. Son chiquitines donde la principal dificultad es la comunicación. Entonces, sí o sí la comunicación está afectada. Los otros dos chiquitines puede que no, puede que puedan comunicarse de una u otra forma, puede que aprendan o no lo que es o desarrollen, mejor dicho, el lenguaje. El chiquitín con trastorno de espectro autista lo va a desarrollar, pero de una manera diferente. Se va a saltar muchos hitos del desarrollo. Entonces, esto se define como un trastorno del neurodesarrollo. El neurodesarrollo es el cómo un niño va a ir adquiriendo todo lo que es la parte de la comunicación, la parte de los movimientos corporales en general, la parte intelectual y la parte emocional o el cómo se relaciona con su entorno. Entonces, esas son las cuatro esferas del neurodesarrollo. Este chiquitín tiene la mayoría al menos de sus áreas afectadas. Entonces, tenemos tres diferentes casos donde aquí puede presentarse un problemita extra a partir de esto, y es la discapacidad intelectual. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque la discapacidad intelectual sí o sí afecta a todo lo que va a ser el lenguaje. Entonces, un niño que tiene discapacidad intelectual, sabemos que su lenguaje no se va a desarrollar, tanto la parte del lenguaje propiamente dicha como la parte del habla, o sea, la pronunciación. Entonces, ahí se los dejo, ahí lo voy mencionando a modo de que vayan entendiendo a qué me dedico también. Y entonces aquí hacemos todo bonito, pero ¿qué hace el fono? Porque parece que ahorita no les he dicho exactamente lo que hago, ¿no? Entonces aquí, nuestro principal objetivo es mejorar la calidad de vida. ¿Esto por qué? Les comentaba, si una persona no puede comer, no puede masticar, usualmente se le pone una sonda por la nariz o por la boca o se le hace un huequito por el estómago, entonces es feo, ¿no? Buscamos que esto no pase, buscamos que el paciente pueda alimentarse por la boca.
Vamos a mejorar todas las funciones que se han perdido, o al menos todas las que son referentes a la comunicación o a las funciones estomatoglossognáticas que estaba mencionando al principio. Es por eso que somos área de rehabilitación. Buscamos mejorar en general la comunicación para que el paciente pueda comunicarse de una u otra forma, no necesariamente hablando o no necesariamente con un lenguaje estructurado, porque el lenguaje puede que sea muy sencillo y una característica dentro de la discapacidad intelectual es que el lenguaje no tenga complejidad, que sea bastante simple, de hecho. También trabajamos para lo que es transformar, bueno, aquí lo pusimos para transformar sujetos funcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona sea funcional. Ser funcional quiere decir que no va a necesitar de otra persona para que haga lo que él quiera hacer. Por ejemplo, comunicarse. Tal vez puede comunicarse por un sistema de imágenes, puede que tenga un tablerito y él nos señale en lugar de hablar, puede que nos dé fichitas para intercambiar, para decir quiero comer y nos dé un pictograma. Un pictograma es un dibujito que tiene una acción, puede ser un hombrecito de palitos comiendo. Entonces, hay muchas formas de volver a una persona funcional. Eh, un objetivo muy importante es mejorar las oportunidades de cada paciente. ¿Esto por qué? Porque, y esto está bien fundamentado, que un paciente que no recibe terapia está muy, muy, muy por debajo de uno que sí recibe terapia. ¿Y quiénes tienen que recibir terapia? Más adelante lo vamos a ver, así chiquitito lo vamos a ver. Quiénes requieren terapia y quiénes requieren apoyo. Pero como les digo, aquel paciente que ha perdido o ha disminuido una habilidad y no tiene un terapeuta a su lado, lo más probable es que se quede así y que no mejore. Entonces, aquel que sí tiene al alcance un terapeuta, va a tener muchas más oportunidades de poder percibir o mejorar o lo que sea en cuanto a sus habilidades. Y nuestro último objetivo, y un objetivo ya más general y no tan estructurado, digamos, es tratamos de cambiar vidas. ¿Esto por qué? Porque se busca cambiar la vida no solo del paciente, sino de toda la familia. ¿Por qué? Un ejemplo rápido, si el niño nace con síndrome de Down, un niño, los papás sufren una etapa de duelo. ¿Qué quiere decir esto? Que el cómo ellos habían pensado o lo que habían planeado para este niño no se va a dar. Es básicamente haber perdido al niño. Entonces, es fuerte, tenemos que cambiar la perspectiva que tienen los papás de sus hijos. O pongamos un ejemplo en una persona de adulta mayor, o sea, un abuelito. Tratamos de cambiar vidas porque puede que los familiares lo abandonen. Entonces, nosotros ahí tenemos que estar jalando a la familia para que no lo dejen al paciente. Otro paciente que ya tiene un daño neurológico, lo propio, es como haber perdido al familiar, porque puede que este familiar no haga nada por sí solo, no se pueda bañar, no pueda hacer sus necesidades. Entonces, tratamos de hacer todo esto, tratamos de cambiar todo esto. Este ya es un objetivo en general más del área de rehabilitación, no solo de fonoaudiología. Bueno, ¿y qué necesitamos para hacer fonos? Esto usualmente lo pongo en las presentaciones para los fonoaudiólogos o los estudiantes de fono de primer año para motivarlos. Necesitamos valor. ¿Por qué valor? Dice uno. Porque es difícil. Trabajar con los pacientes es bien difícil. Hay que echarle ganas siempre. Hay que, hay que estar dispuesto a recibir mordiscos, pellizcos, a que no se escupan. No todos quieren ese trato, ¿no? ¿Ve? De hecho, muchos entran a la carrera de fono sin saber que van a recibir todo este tipo de trato. Por eso que necesita valor. Se necesita creatividad. ¿Por qué? Porque, como les comentaba antes, tenemos que buscar la forma en la que el paciente mejore de uno u otro modo, ya sea su comunicación, su forma de comer, ya sea en general las habilidades que él tenga. Entonces necesitamos valor, creatividad, pero sobre todo paciencia. Eh, la paciencia va a ser fundamental dentro de lo que es la terapia fonoaudiológica porque tanto el lenguaje como cualquier otra función toma bastante tiempo para mejorar. Si bien uno lo va adquiriendo sin darse cuenta, porque dentro de un ratito vamos a hablar del desarrollo del lenguaje, lo adquirimos así simplemente a medida que vamos creciendo. Pero cuando esto se salta o no ocurre, hay que tener paciencia y mucha perseverancia en cuanto a esto. Porque si no lo mejoramos en su momento, más adelante va a ser imposible. Aquí les dejo con un pequeñito mensajito
que dicen discapacidad de los pequeños cambios son grandes cambios. Entonces, esto más que todo, un poco para sensibilizarlos a ustedes. Como siempre, como somos del área de rehabilitación o del área que trabaja con discapacidad, siempre me gusta transmitir un mensajito como estos, más que todo para que otro tipo de población como son ustedes, sientan un poquito lo que sienten los papás. ¿Por qué? ¿Por qué lo comparo tanto así? Porque un papá que su niño empiece a sentarse, o que ya su cabecita no esté así caída o como tal, es un cambio muy grande que tiene. Nosotros ni nos vamos a dar cuenta. Otra persona que lo vea no se va a dar cuenta. Pero estos pequeños cambiecitos se van acumulando y es donde buscamos, como les decía, que el paciente sea funcional, que sea más independiente. Entonces, hasta aquí voy a dejar de compartir un ratito esto, porque les voy a mostrar un videito. Hasta aquí hemos visto todo lo que es fonoaudiología. Les he presentado un poco a lo que me dedico y les voy a mostrar un videito de mis peques, de mis niños. Lo voy a ir saltando, de hecho, el video porque es un poco largo, no es la idea, ¿no? Pero sí quiero mostrarles para que vean más o menos cómo es esta situación de lo que es la terapia como tal. Entonces, ahora sí les voy a volver a compartir. Ahí está. Ahí tenemos. Este es un videito que... Uy, ¿se está mostrando el video? Sí, se empieza Ah, a ya. ver. Sí. Ay, es que mi pantalla se ha puesto bien rara. Pero bueno, acá hay un videito de un chiquitín. Vamos a estar viendo así, a manera simple, qué está haciendo. Un chiquitín que se está botando al piso, ¿no? Entonces, está pataleando, nos está intentando agredir un poco, está intentando defenderse. Ahí lo estamos intentando calmar. Todos los chiquitines que vamos a ver tienen autismo. Él tiene autismo. Él no puede comunicarse. Él tal vez no quiere comunicarse. Entonces, son chiquis que hay que... Ay, bueno, ahí estoy yo intentando calmar al niño. Lo estoy haciendo sentar porque tenemos que trabajar. Entonces, en terapia no jugamos. Muchos fonos tienen esta idea de decir que vamos a jugar. No es cierto. Tenemos que trabajar y el niño tiene que entender que es un tiempo de trabajo. ¿Y cómo lo va a entender? Haciéndolo constantemente. Porque así es como uno va mejorando su comprensión. Entonces este chiquitín me está haciendo berrinche. ¿Por qué? Porque se irritado. Una irritación es como un berrinche, pero algo lo ha desencadenado. Algo que no le ha gustado. Esta es otra forma de calmar a un niño, jalarle los bracitos. ¿Esto por qué? Porque no tiene sus sentidos integrados. Este chiquitín no siente como siente otra persona. Puede que casi no sienta su cuerpito. Entonces, ahí lo que se escucha que un niño con autismo a veces se golpea la cabeza, se golpea las rodillas. Entonces ahí lo estamos calmando. Voy a adelantar un poquito. Aquí a mi pequeñín lo he censurado. Le he censurado un poquito en realidad. Bueno, de hecho a todos los he censurado porque lo he puesto a blanco y negro. Pero este chiquitín, por ejemplo, es un niño que llora constantemente. ¿El por qué? Porque no entiende, no tiene comprensión, no entiende su entorno, no sabe por qué está aquí este chiquitín. Lo vamos calmando. Este es el primer chiquitín que lo hemos visto, ya un poco más calmadito. Ahí ya lo estamos haciendo jugar porque necesitábamos que se calme, estaba muy irritado. Entonces, aquí tenemos diferentes tipos de actividades. Esto, por ejemplo, voy a hacer pausa. Son dos botecitos de mantequilla, el de la derecha es de color rojo y el de la izquierda es de color azul. El rojo trabajamos porque ayuda mucho a la percepción visual. Entonces, ¿y eso qué tiene que ver con el lenguaje? Dice uno. ¿Por qué clasificar bombillitas me va a servir para mejorar el lenguaje? Entonces, todo siempre va a tener un objetivo. El objetivo de esto es llegar luego a la categorización semántica. Y tal vez la palabra semántica, ya para ustedes, significa algo. Es un componente del lenguaje, la semántica. El significado de todo. Y parte de una actividad así, como clasificar. Entonces, que un niño no pueda clasificar bombillitas de colores es es una muy mala señal. Entonces, este chiquín no puede hacerlo. Le doy una bombita, lo deja caer o lo bota a cualquier lado. No entiende siquiera lo que es guardar. Su comprensión está muy afectada. Otro niño, que aquí estamos trabajando lo que es la asociación. Tenemos ropita. Trabajamos mucho la asociación porque esto también nos ayuda a lo que va a ser todo lo que es léxico. Léxico es vocabulario, ¿no? Ya estamos entrando otra vez al lenguaje. Entonces ahí le ayudamos a identificar
objetos que van a ser muy comunes para él. Comida, ropa son los más comunes. En este caso estamos trabajando con ropita, para que el niño pueda identificar. Cuando le diga tu pantalón, tu chompa, él se dé cuenta. Entonces, esas son las actividades. Como podrán ver ahí, los manejamos como si fuesen títeres, como si fuesen muñequitos. ¿Y el por qué? Es porque así se tiene que realizar. Niño no tiene comprensión. Tenemos que mejorar esto. Aquí estamos mejorando lo que es la estructuración morfosintáctica, y esa es otra palabra que puede identificar, la estructura de una oración y de una palabra. Aquí estamos... no, perdón, este es todavía de vocabulario, perdón. Este estamos trabajando lo que es el léxico, ya con fichitas. Le decimos al niño, muéstrame, ¿dónde está el perro o la perra? El perro, ahí estoy pidiendo el perro. Entonces, esto ya lo hemos trabajado muchas veces. Y ya el niño puede identificar objetos. Este ya es categorización semántica, que se acuerdan que estábamos haciendo bombillitas antes. Este es un paso mucho más adelante de las bombillitas. Poder identificar objetos y clasificarlos, categorizarlos por orden semántico, le decimos. La ropa con la ropa, los animalitos con los animalitos, la comida con la comida. Entonces, este tipo de actividades así sencillitas como las ven, es bien difícil hacer con un chiqui porque los chiquitines no entienden, es bien complicado. Entonces, ahí está haciendo el chiquitín solo porque también ya lo habíamos trabajado. Trabajamos todo lo que es la identificación y reconocimiento de conceptos de pertenencia, yo, mío, tuyo, también conceptos de género, niño y niña. ¿Por qué? Porque más adelantito vamos a ver que el niño que no entiende esto es un niño que está comprometido en cuanto al lenguaje. Esto es un tablero de comunicación. Pues se puede hacer de muchas formas. Este ya es para lo que les decía de la estructuración morfosintáctica. El niño está armando oraciones a partir de fichas. El niño no habla. El niño no va a hablar porque no quiere hablar, tiene autismo. Entonces, algunos niños hablan, otros niños no hablan. Este chiquitín no habla. Prefiere agarrar fichas y hacer oraciones con dibujos. Es otro tipo de lenguaje. Esto es comunicación alternativa. Este es otro chiquitín que está redactando o que al menos puede identificar al modo de hacer historias. ¿Por qué? Porque el lenguaje en su forma más compleja hay que imaginarlo. El lenguaje es bien abstracto. Las palabras hay que intentar interpretarlas. Y aquí el chiquitín decirle, muéstrame dónde está el perro corriendo, porque ni siquiera me haya entendido la oración. Entonces, es bastante complejo. Les quería compartir justamente este videito, más que todo para que vean el por qué un niño requiere terapia del lenguaje. Uno dice, no, va a aprender a hablar, se va a comunicar. No, yo le entiendo lo que él habla, él me entiende y puede que no sea cierto, porque los papás se cegan a sí mismos en cuanto a las dificultades de sus niños. Entonces, esa partecita les quería compartir. Ahora vamos a retomar lo que es la presentación. Ahí debe estar una pantalla negra. Y ahora sí. Bueno, vamos a pasar todo lo que ya hemos visto. Hasta acá. Vamos a entrar con lo que es desarrollo del lenguaje. Esto ya más que todo porque justamente es de lo que tenemos que hablar. Lo he intentado hacer bastante sencillito y bastante cortito porque todo lo que es lenguaje es sumamente amplio y es bien complicado de entenderlo así en una charlita y todo. De hecho, por algo también forma parte de una carrera. En el caso de ustedes, lingüística. Entonces, hay que trabajar todos los componentes, ¿no? Es complicado. Muchos lo consideran aburrido. Entonces, por eso lo hacemos cortito. Porque de a poquito hay que aprender esto. No hay que intentar hacerlo de golpe porque uno se aburre y ya no quiere hacer nada. Entonces, desarrollo del lenguaje. Aquí debemos tener en cuenta algunas cositas. Estoy seguro que muchos términos que voy a ir mencionando ya los han visto, tal vez otros no. El término de lenguaje, por ejemplo. Lenguaje es un conjunto de signos y símbolos y ahí muere. Lenguaje no es hablar, no es comunicarse. Ojito, no es comunicarse todavía, pero sí es la forma en la que vamos a empezar a hacerlo. Es un conjunto estructurado de signos y símbolos. Entonces, eso va a ser lenguaje. Y sus componentes nos van a ayudar a interpretar todo esto. Y todas las personas o poblaciones desarrollan lenguaje de una forma u otra. O sea, sí o sí tiene que haber lenguaje. No hay persona que no desarrolle lenguaje porque esto forma parte de una persona. Entonces, sí o sí lo vamos a hacer.
Acá nos dice que el 7% de los niños desarrollan alteraciones del lenguaje. Uy, tenemos un 7%. Aquí es que 7 de cada 100 niños va a desarrollar algún tipo de dificultad en el lenguaje. Puede que sea así chiquitito o puede que sea un problemonzote. Entonces, esto hay que saber identificarlo. Ustedes, desde el área en el que van a trabajar, también van a poder determinar esto. Aquí le puse ya una partita que es del terapeuta. En este caso interviene cuando la alteración es evidente. Entonces ya cuando a simple vista uno dice, este chiquitín tiene algo, o sea, no se comunica bien, ahí es donde interviene el terapeuta. Si no, puede que requiere tal vez solo de estimulación. Vamos a hablar un poquito de cómo surge este desarrollo. Y hay muchas teorías, hay mucho de dónde agarrarnos para saber cómo va a surgir el lenguaje. Aquí tenemos un modelo de Tomasello, que es un modelo cognitivo ya más funcional del lenguaje, que su teoría se basa en el uso. No vamos a tocar mucho esto porque es a modo de recordar, si es que ya lo han visto, y si no lo han visto, es igual a modo de que entiendan un poquito. Entonces, basada en el uso. Este señor nos decía que el lenguaje va a ir mejorando, se va a ir complejizando y se va a ir estructurando a medida que un niño o una persona vaya utilizando este lenguaje. Entonces, en eso se basa su teoría. Es decir, que el lenguaje va a complejizarse a medida que una persona lo vaya usando. Luego han salido estos dos señores, Chomsky y Pinker después, que han dicho, no, el lenguaje no es así. Su modelo se basa, bueno, es el modelo formal del desarrollo del lenguaje. Se basa principalmente en una teoría innatista. ¿Qué quiere decir innato? Que uno nace con eso, que se va más por el lado de un instinto. Es por eso que el señor Pinker ha hecho su librito El instinto del lenguaje. Entonces, y esto lo han hecho hace rato, ¿no? Hay otras corrientes, hay otras teorías. Les voy a dar la perspectiva de Fono, porque la mayor parte nos basamos en la teoría innatista, en decir que el niño tiene que nacer o una persona tiene que nacer ya con un lenguaje. Entonces, ¿cómo va a surgir esto? Porque uno dice, obviamente un niño no nace directamente hablando. Entonces un niño nace con una gramática universal. ¿Y qué quiere decir esto? La gramática universal aquí es del chanchullo, dice es un sistema abstracto de reglas que todos los niños nacen. Bueno, es un sistema abstracto de reglas. Esa es la gramática universal. Que un niño lo va a adquirir, o sea, que un niño va a nacer con esto. Él va a saber por instinto el cómo ir mejorando todo esto. Y aquí le puse que todos los niños nacen en un mundo con lenguaje, es decir, nadie nace en un mundo sin lenguaje. Uno se pregunta, ¿y los niños que no escuchan? Tienen un lenguaje y ellos solitos lo van a desarrollar y lo van a estructurar con apoyo de otros sordos, digamos. Pero van a tener lenguaje y ese es un punto muy importante. Todos tienen lenguaje. Esta gramática universal, la experiencia, mejor dicho, va a convertir esta gramática universal en una gramática particular o lenguaje propiamente dicho. Aquí le puse entre paréntesis, se podría decir los idiomas. ¿Y esto por qué? Y era justo lo que estábamos planteándonos las preguntas al principio, el cómo va a surgir o cómo uno va a adquirir un idioma. Uno cuando es niño nace con una gramática universal. Es decir, que ya sabe cómo percibir lo que va a ser lenguaje. Nadie le tiene que enseñar al niño. Esto no se aprende. Hasta los 9 meses, un niño, un bebecito, va a poder, él, mejor dicho, percibe todos los sonidos de todos los idiomas. Cualquier sonido que le hagamos, este chiquitín lo va a entender, va a diferenciarlo. Entonces, hasta los 9 meses se da este periodo. ¿Por qué? Porque después de los 9 meses y también partiendo de la lectura, ya entrando a una etapa más lingüística, el niño ya no lo adquiere de manera natural. Ahí sí hay que enseñarle. Entonces, esto ya yendo, enfocándonos más a un idioma. Entonces, un niño, un bebé, un chiquitín, perfectamente puede aprender 2 idiomas o puede empezar a aprender 2 idiomas antes de los 9 meses. No es necesario esperar a que un idioma se consolide para aprender otro. No, ese es un mito. No es necesario hacerlo. Pueden hacérselo de manera paralela y el niño lo va a entender. ¿Por qué? Porque va a formar parte de su desarrollo del lenguaje. El niño lo va a entender.
Y lo que decíamos, la gramática particular ya es el cómo vaya usando, se va a definir por un idioma. Y no es solo un idioma, ¿no? Es una estructura en general del lenguaje, porque la estructura del lenguaje del inglés y el español son completamente diferentes, son muy diferentes. Pero si el niño lo hace desde chiquitín, lo va a entender sumamente fácil. Si nosotros aprendemos inglés o en colegio o ahora, en colegio todavía más fácil, ahora es más difícil. Entendemos, pero no nos cuadra porque ya estamos enmarcados dentro de otro idioma. Entonces, nuestra gramática particular hace rato que ya se ha formado. Este es el primer puntito, el primer pasito del cómo vamos a aprender todo lo que es lenguaje, todo lo que es habla, todo lo que es un idioma. Y entonces, ¿qué es el desarrollo del lenguaje? Va a ser el paso de una gramática universal a una gramática particular. Es decir, que tenemos que ir haciendo este cambio. Hemos dicho que esto está mediado por la experiencia. Mientras el niño perciba cualquier sonido, lo que siga percibiendo es lo que va a mantener. Puede que sea una mamá que hable inglés y un papá que habla portugués. Los idiomas serán bien diferentes. El niño perfectamente los va a identificar como dos idiomas. No se va a confundir. Este desarrollo, esta gramática va a determinar qué lenguaje va a tener una persona. Porque hemos dicho que el lenguaje es un conjunto de signos y símbolos, una estructura. ¿Qué estructura va a tener este niño? Pero no va a definir a la estructura como tal. Es decir, toda esta experiencia, esta gramática, no va a decir que el niño va a tener más o menos lenguaje, porque eso no existe. Un niño no puede tener más lenguaje que otro. Por eso existe la gramática universal. Es una teoría todavía, ¿no? Es la forma de dar a entender a uno que el cómo, bueno, de cómo se va a surgir todo esto. Allá, como les decía, este proceso ocurre a los 9 meses de vida. Antes de los 9 meses, un niño puede entender todos los sonidos de cualquier idioma y después de los 9 meses ya de su lengua materna. Y uno dice, ¿y eso? O sea, ¿y eso qué es, no? Aquí está la respuesta. Tenemos un alfabeto fonético internacional, en este caso más consonántico, ¿no? Entonces, todos esos símbolos que se ven ahí, que a simple vista son más de 20, ¿no ve? Son muchos, son más de 30, son más de 40 quizás, son hartos sonidos. Esta tablita de la izquierda son todos los sonidos de todos los idiomas. Entonces, un conjunto de todos los idiomas puestos. Son simplemente sonidos, porque un fonema es eso, el cómo suena una letra. Por ejemplo, el fonema de la S no es S, esa es la palabra, el fonema es S, el fonema de la M es M. Entonces, y hay varios. En todo lo que es Sudáfrica, y en otros lugares manejan fonemas guturales. Hablan con ese tipo de sonidos diferentes. Nosotros tendremos la K, que suena unítono, ¿no? Ellos tienen como 3 o 4 diferentes sonidos así, golpecitos como en la garganta. Entonces, un niño hasta los 9 meses percibe todo eso perfectamente, puede separar uno de otro. Y ya después de los 9 meses se enfoca en algo más específico. Aquí le puse con una flechita, porque después de sus 9 meses, aquí en nuestro medio, ya se va a definir con los sonidos del español, en este caso. Eh, la P, la B, el cómo suena todo eso. Y ya son mucho menos de los símbolos que están en la tablita de la izquierda. Entonces, este es otro segundo, bueno, esta es una fase crítica, le decimos nosotros. Quiere ser un punto donde no hay marcha atrás. La fase crítica involucra como un salto, o un salto evolutivo, tal vez podríamos definirlo, donde no va a haber marcha atrás, donde nos vamos a definir y enfocar, vamos a enfocar camino hacia un punto, mejor dicho. En este caso es a un idioma, de una gramática particular, que viene a ser de la izquierda, perdón, de una gramática universal, que es de la izquierda, a una gramática particular, que es la derecha. Entonces, si algo no se entiende respecto a esto, lo vamos a charlar un poquitito más adelante. O pueden escribirlo ya nomás, si es que tienen alguna duda, y más ratito lo estamos leyendo. Porque esto es bastante complicado de entender, de hecho. Se los he intentado plantear de la forma más facilita que he podido. Espero que de algún modo se haya entendido, ¿no? Pero bueno, entonces dice acá, el lenguaje no es una habilidad. Una persona no puede tener más lenguaje que otra. Las habilidades se pueden mejorar, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, hacer malabares. No todos lo hacen, pero sí tal vez todos pueden hacerlo.
se tiene que practicar. Mm, el perfeccionar un deporte, todas esas son habilidades que vamos mejorando. El lenguaje no surge así, el lenguaje todos lo tenemos de una forma igual. Una persona no puede tener más que otro. Lo que sí puede tener es un vocabulario, eso sí. ¿Por qué? Porque la estimulación, todo lo que es el entorno, todo lo que es en general lo que rodea a un niño, va a cambiar lo que es el léxico o el vocabulario, que es lo mismo, ¿no? El léxico es lo mismo que el vocabulario. Eso sí va a afectar, pero el vocabulario no es la totalidad del lenguaje. Entonces, ahí sí, eso sí varía entre las personas y entre, bueno, y dependiendo del estímulo que hayan recibido. Aquí tenemos, por si no les convence esta teoría, que de hecho a la mayoría sí convence, les voy a contar la experiencia de Nicaragua. Esto es lo que se plantea justamente en el instinto del lenguaje de Pinker, la experiencia de Nicaragua. No sé si en algún momento lo hayan escuchado. Esta experiencia de Nicaragua es algo bien interesante. Eh, mucho antes, ¿no? Hace mucho tiempo, lo que querían eran alfabetizar a todas estas personas, poner escuelas. Entonces, por eso se planteaba mucho el analfabetismo. Pero había varias poblaciones de sordos, sordos que entre sí nunca habían interactuado. Y han dicho, vamos a ponerlos en una escuela de sordos. Les vamos a enseñar algo. A todos los sordos de diferentes regiones los han acumulado en un solo curso, por así decirlo, o en una sola escuela, donde ahí se demuestra cómo el lenguaje va surgiendo y cómo se va transformando. Porque obviamente eran diferentes. Cada quien había desarrollado su propia forma de comunicarse. ¿Por qué? Porque no han crecido en entorno de sordos. Una persona que ha nacido sorda en ese entonces se comunicaba con sus familiares. No tenían un lenguaje estructurado. Sus familiares no les han enseñado lo que es el lenguaje o la lengua de señas. Cada quien se ha inventado como ha podido. Y casualmente cuadraba mucho con la forma en la que otros sordos se comunicaban. Y en esta población es recién donde se han encontrado todos. Entonces uno dice, ah, caray, era como un Spanglish, digamos, ¿no? Alguien entiende un poquito de inglés, pero se puede comunicar con otra persona y así con señas, gestos. Entonces han podido crear un propio sistema de lengua de señas. Pero después, y ahí se ha ido demostrando más bonito, es los niños que han nacido después con sordera o con hipoacusia. Cómo han ido adquiriendo y transformando todo esto, lo han mejorado, lo han hecho de una manera mejor, o sea, mucho más rápida, mucho más estructurada. Aquí era hablar como con palabras sueltas, comer, bueno, no sé, tomar agua, digamos, así con sus ceñitas. Las generaciones que han seguido era yo, deciría, yo quiero agua, otro ya, yo quiero tomar agua, y lo han ido transformando. Han transformado un lenguaje que no existía. Entonces, hemos dicho que uno nace con este instinto de comunicarse, con este instinto de lenguaje, y de una u otra forma lo va a adquirir. Hay otra experiencia de un niño criado por lobos, y todo esto está documentado. Esta experiencia de Nicaragua y del niño que ha sido criado por lobos ha sido documentada. Entonces, se puede googlear, se puede buscar en YouTube, y ahí va diciendo el comportamiento. Entonces, va copiando, sí, el comportamiento como de un animalito, pero todavía tiene el lenguaje. Entonces, es bien interesante, y es por eso que se dice que es innato. Esa es la respuesta, mejor dicho. Pero bueno, entonces esto es bien complejo, esto es bien complicado y esto es bien extenso. Así que nosotros nos vamos a saltar todo esto. O sea, nos vamos a salir de ahí para no meternos en lo peligroso. Nos vamos a ir directamente a las vertientes del lenguaje. Hemos dicho que desde la perspectiva fono trabajamos lo que es la comprensión y la expresión. Entonces ya es más fácil. ¿Por qué? Porque a esta comprensión y expresión vamos a recordar primero lo que son los componentes del lenguaje. Entonces, estos componentes del lenguaje, esto sí, ya es algo familiar para ustedes. Fonético, fonológico, todo lo que es morfológico y sintáctico, lo que es lo léxico, lo semántico y lo pragmático. De lo que justamente estábamos hablando al principio con la lectura que nos ha presentado el profe, es fonético, el cómo suenan los sonidos. Está el fonológico, el cómo estos sonidos se puede diferenciar dentro de nuestro cerebrito, el contraste que hay entre estos sonidos. Todo lo que es morfosintáctico va juntito, porque es la estructura de una oración y la estructura de una palabra. Que todo esto esté de una manera adecuada.
todo lo que es léxico semántico va junto también, casi siempre, porque el léxico es el vocabulario y el semántico siempre va a ser el significado, no solo de las palabras, el significado de todo en general, de todo el lenguaje en general. Y el pragmático, el ultimito que se queda abajo solito, es el uso de todo esto de aquí arriba. Entonces, si bien hablamos de componentes del lenguaje, lo que viene más adelante está todo mezclado. Pero vamos a intentar darle un significado a todo esto. ¿Por qué? Porque todo esto se va a ir desarrollando de manera simultánea. Ya lo que comentábamos con la lectura de inicio es que, bueno, todo esto se va a desarrollar todo junto. A partir de bueno, a medida que vamos entrando en una etapa lingüística, es decir, de la primera palabra para adelante, ya se va a ir desarrollando esto uno por uno. Primero va a aparecer el fonético, se va a acoplar el fonológico, ya van a ir juntitos, se va a acoplar el morfosintáctico y así, hasta formar un lenguaje. Todo se va a ir, es como que se va pegando al trencito y después de ahí todo va avanzando junto. Entonces, eso es muy importante en cuanto al lenguaje. Bueno, esto ya, que era justamente una charlita que hemos dado a otros fonitos, que también se los quería compartir, que son las pruebas de lenguaje, que es una prueba de Battelle, por ejemplo, de test de niveles de lenguaje de Quirós, que este se los voy a compartir, el test de niveles de lenguaje de Quirós. ¿Esto por qué? Porque habla mucho de lo que es el desarrollo del lenguaje. Saberse de memoria el desarrollo del lenguaje es toda una proeza, es bien complicado, bueno, no es imposible, de hecho. Hay que memorizar mucho para saber todo esto, para saber a qué edad un niño tiene que aprender qué cosas respecto al lenguaje. Puede ser un sonido, puede ser una palabra, puede ser una oración, puede ser un vocabulario en general. Saberse todo esto es sumamente complicado. Entonces, este es como un chanchullo. De hecho, todos estos son como un chanchullo porque son pruebitas que de uso libre. Ustedes lo googlean, les aparece. Y les da a entender cómo tiene que ser el desarrollo del lenguaje de un niño. Entonces, el lenguaje es bien complicado y es bien complejo, ¿no? Abarca todos los componentes que hemos mencionado hace ratito. Son pruebitas que les pueden googlear por si tienen curiosidad. Esto es lo que habíamos presentado la anterior vez. Exactamente lo mismo. Esto sí hay que plantearlo por componentes, pero no lo vamos a hacer. ¿El por qué? Es porque se vuelve algo sumamente extenso. Y nos requeriríamos como unas 3 o 4 horas si es que lo vamos a plantear así. Porque es decir, en lo fonético, este niño va a aprender esto. En el fonológico tiene que consolidar esto. Y así de cada rango de edad. Aquí lo hemos ido poniendo de manera conjunta. Son los hitos del desarrollo del lenguaje. Es lo que un niño debería adquirir a cierta edad para decir que por lo menos está siguiendo más o menos su ritmo o su desarrollo como tal. De los 3, bueno, desde los 0 meses hasta el primer añito, son pocas cositas, pero bien importantes. Por ejemplo, la respuesta ante un sonido. Esto es netamente reflejos. Si uno hace así un sonidito, el niño puede que se despierte o esté buscando la fuente del sonido. Si le hablamos, también debería estar buscando. Entonces lo hace más por reflejo. Algo que hacen los chiquis usualmente es llorar al escuchar llorar a otro niño. Esto, por los 3 mesecitos, y esto se da mucho en todo lo que es la sala de maternidad. Cuando los niños nacen, uno llora y toditos lloran. Y uno dice, bueno, es muy estresante, pero es un buen indicio. Están siguiendo su desarrollo. Se espera que cuando uno llore, toditos lloren. Entonces uno ya se va dando cuenta de estas cositas. También bueno, el llanto es la principal forma de comunicarse de estos peques. Tienen una sonrisa refleja, es decir, cuando uno les sonríe o les mira bonito o la mamá le mira bonito, el niño tiene que responder con una sonrisa. Raro sería que no responda porque la sonrisa es contagiosa, dice uno. A los 6 meses tiene que tener una comprensión afectiva, es decir, cuando alguien le habla bonito, él se tiene que dar cuenta. Más que todo es respecto a los familiares. Tiene que percibir estos cambios en la forma en la que uno le habla. Responde ante la voz, ante sonidos familiares, realiza sonidos guturales. Y esto ya nos va más a la parte fonética o fonológica. Porque se hacen los primeros sonidos con la garganta. En el llanto se hacen los primeros sonidos orales porque es gritos por la boca. Es la forma en la que el niño va a empezar a comunicarse. Los sonidos guturales es lo que le sigue, un sonido un poco más difícil y muy diferente. Agú, agá, agua, agú, gu, gu, todo eso son sonidos guturales. Y un niño lo hace y se escucha a sí mismo, claro que sí.
Un niño va practicando su forma de hablar y él ni se está dando cuenta, porque lo está desarrollando instintivamente. Responde ante sonidos, empieza a comprender su nombre. Ya si le decimos Pepito, tiene que darse cuenta, tiene que voltear a ver. Para no a Pepito, hay que decirle por su nombre. Puede ser Juan, puede ser lo que sea, ¿no? Juancito, todavía puede ser diminutivo. No siempre es lo más adecuado, pero debería entender. Otra parte ya donde se va a empezar a dar el habla es en el balbuceo. Repetición de sílabas, básicamente. Ta, 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 ba, 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 ba. Si el niño lo hace, sabemos que solito se está estimulando. El decir ba, 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 dice y se está escuchando. Usualmente, bueno, yo digo ta, ta, ta y ba, ba, ba. Mentira, no son esos los más comunes. Son pa, 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 pa y ma, 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 ma. ¿Por qué? Porque en algún momento va a decir mamá. Y él solito se va a dar cuenta que si lo frena ahí, es una palabra. Y que le va a dar significado. Mamá es mamá. Entonces, al 1 año ya lo tiene que decir. Aquí le puse que comprende su nombre, realiza parloteo. Y me he olvidado un hito bien importante y es la primera palabra. Se tiene que dar al 1 año aproximadamente. Entre 1 año y 1 año y medio tiene un rango un niño. Más que todo en nuestro medio. Entonces ahí surge la primera palabrita. De tanto estar diciendo mamá, 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 y la mamá que se ponga feliz, está diciendo mamá, dice. Claramente no está diciendo mamá, no está diciendo mamá, 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 pero la mamá se pone feliz y el niño lo va a percibir. Y va a hacer, y cuando la mamá le haga la retroalimentación de mamá, el niño va a copiar, va a escuchar, va a ver, sabe cómo hacer estos sonidos y los va a copiar. Es lo que esperamos que haga un niño al menos. Este es otro, porque ya es hasta los 5 años. Sumamente resumido acá, chicos, esto porque, como les digo, es muy extenso. La prueba que les voy a facilitar de Quirós se las voy a pasar al profe Marcelo. Entonces, le voy a facilitar más que todo para que en algún momento tal vez lo revisen entre ustedes ya en una clase porque toma bastante tiempo. Entonces, de 1 año a 1 año y medio lo que se da es la comprensión de lo que es el dame, toma, lo que es reconocer emociones. Aquí entramos en una etapa lingüística como tal. ¿Por qué? Porque ya se comprende algunas palabritas. El parloteo o la jerga que es estar hablando y parece, está hablando, está diciendo algo, dice uno. Nadie le entiende. Está practicando el cómo hacer estos sonidos el niño. Y ahí surge justamente lo que mencionábamos al principio, la emisión de onomatopeyas, de sonidos onomatopéyicos. Sonidos naturales de algo, por ejemplo, de una vaca, su onomatopeya o el sonido más común que vamos a hacer es decir "mm". Entonces un niño lo va a percibir y va a intentar replicar, porque está adquiriendo todo lo que son estos fonemas, todo lo que son estos sonidos. Digo fonemas, no son fonemas todavía, pero son sonidos que lo va a convertir en fonemas. El de la vaca se va a convertir en el fonema de la M. Tanto decir mu, su cerebrito va a decir, y si le quitamos la U, mm, y lo va a estar comprendiendo ya entre 1 año y 1 año y medio. Va a estar desarrollando esa partecita. Todo esto el niño ni se entera, ¿no? Solito lo está desarrollando. No es necesario estimulación para esto. Dentro de 1 año y medio a 2 años, lo que va a hacer es comprender órdenes. Muy importante aquí, empezar a comprender las partecitas de su cuerpo. ¿Y esto por qué? Porque si el niño no entiende las partecitas de su cuerpo, todavía no se va a identificar como persona. Es importante que él se dé cuenta que tenemos manos, que tenemos boca, que tenemos ojos. Por lo menos eso. Por lo menos manos y boca es el más común. Papito, abrí la boca ya cuando le estamos dando comida. Tiene que hacer caso. Identificar algunos objetos familiares. Aquí ya. Aquí todo lo que es la expresión del lenguaje se va complejizando. ¿Por qué? Porque ya hay palabras simples sí o sí. Hasta los 2 años el niño tiene que decir palabras. ¿Por qué? Porque tanto retroalimentarse a sí mismo, tanto practicar su parloteo, tanto copiar a otras personas, el niño tiene que decir palabras. Y este es un punto muy importante. En terapia al menos, la mejor estrategia para que el niño empiece a hablar es decir, mira mi boca. Si el niño en vez de decir pelota dice totota, dices, no, mírame, P, que él vaya copiando. Si él no puede decir P, o sea, por sílabas, pelota, le decimos, mírame, P, que él diga P, lo, que él diga lo, ta, que él diga ta, mientras nos está viendo la boca. Si él no puede, retrocedemos a fonemas. Mírame, o s, y que él intente copiar.
Si él no puede, recién retrocedemos a onomatopeyas. Entonces estamos retrocediendo en su desarrollo. ¿Por qué? Porque se ha saltado un desarrollo, o de entrada no lo ha adquirido. Entonces hay que ir retrocediendo y hay que retomar la parte que se ha saltado, porque esto es necesario. Por eso son hitos del desarrollo, porque tienen que pasar. Como les digo, aparte de esto hay mucho más, ¿no? Eso mucho más puede que no se dé a la par, pero si esto no se da a la par es porque el niño puede que tenga dificultades. De 2 a 3 años ya el esquema corporal, o sea, las partes del cuerpo tienen que estar bien consolidadas, ya tiene que identificar objetos tanto por el nombre como por el uso. Pepito, pásame una manzana, él tiene que saber cuál es manzana y darnos. Pásame algo para cortar. Puede que pase un cuchillo, puede que pase una tijera y así. Puede que pase un cuchillo de plástico, sirve porque está entendiendo que es para cortar. Tal vez no se da cuenta que con esto no se va a poder cortar algo, pero tiene que comprender que la función de un objeto puede que sea esa, digamos. Aquí ya, el vocabulario. Eh, el vocabulario es muy difícil de valorar. Decir, mamá, ¿su hijo sabe más de 100 palabras? Sí, nos va a decir, y puede que tal vez no. O puede que diga, no, creo que solo sabe 50. Nah, es bien difícil de valorar esto. Ni siquiera las mamás se podrían dar cuenta. Todos los que han hecho las pruebas del lenguaje, de desarrollo del lenguaje, también medio que al tanteo le han hecho, porque no se puede valorar, es imposible. Entonces, emitir palabra yuxtapuesta, si nunca la han escuchado, es decir, dos palabritas juntitas para pedir algo. Por ejemplo, mamá pis. Entonces, ahí ya se complejiza y ahí nace todo lo que es la estructuración morfosintáctica. Tiene que tener un vocabulario de 100 palabras, tiene que decir ya adverbios de lugar, aquí, allá, esto, cualquier cosita. Aquí es incipiente uso del yo, es decir, que ya tiene que darse cuenta de que si él pide algo de decir yo quiero tal, puede que diga quiero, puede que diga Pepe o tal quiere, digamos, ya está entrando lo que es el yo. Pero para los 4 años tiene que saber esto. Y aquí está justamente eso, las nociones de pertenencia, yo, mío, tuyo, ya los tiene que saber y también los tiene que utilizar. Reconocer su sexo, si es niño o es niña, tiene que saberlo. Reconocer y seleccionar los colores. Hemos dicho que es bien importante, si el niño no agrupa por colores, esto se tiene que hacer desde muy chiquitito. Peor si no lo hace a los 3, 4 años. Así sabemos que tiene un compromiso intelectual. Como les decía, usar lo que es el yo mío tuyo, decir su nombre completo. Bueno, esto se puede permitir que en nuestro medio digan un nombre y un apellido, y está bien, decimos. Pero puede que tal vez ni su nombre, ni su nombre así bonito sepa. Puede que él piense que es Pepito y se llama otra cosa, ¿no? Puede que piense que es Papito y se llama, no sé, Luis. Entonces eso es complicado. Aquí ya se va complejizando la estructuración morfosintáctica porque tiene que hacer de oraciones de 3 elementos a más. Yo quiero pan, por más que esté mal pronunciado, lo tiene que decir. Si algunos niños hablan solo con palabras simples, una palabrita y no quiero más, pan, pis. Y si a los 4 años habla así, tiene un problema del lenguaje. Aquí se dice, narra experiencias cortas, o sea, ya nos va contando cositas chiquititas que le pasan o que le llaman, o a veces inventan los niños, pero cuenta como una experiencia. Y aquí decimos que un niño ya es un ser social. Esta es otra etapa crítica en el lenguaje. 3, 4 años, de hecho 4 años, es como el fin de los 4 años y el inicio de los 5 años. Entonces es un ser social y esta es otra etapa crítica. ¿Por qué? En la lectura también nos decía cómo el vocabulario va aumentando, está de poquito y se dispara, ¿no? Esta gráfica que hemos visto. El lenguaje es exactamente igual. Empieza poquito, 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 a partir de los 3 añitos, que en toda la donde vean, y si tienen sobrinitos, hijitos, hermanitos, es la etapa de decir, ¿qué es esto? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Es porque es la parte de la exploración como tal. Está aprendiendo mucho y quiere aprender más. Si lo pusiésemos en una gráfica, hasta los 3 añitos sería bajito y de 3 hacia adelante se incrementa mucho, se dispara todo esto. Entonces, es la etapa crítica del lenguaje. Es el boom del lenguaje, le dicen. 3 años. Y para los 4 años, o sea, terminando esta etapa, esta pequeña etapa, ya tiene que ser un ser social. Es decir, que entre los 3 y los 4 años lo que va a aprender el niño es a comunicarse en general con otras personas. Se le tiene que entender todo lo que él dice. Si bien puede que no esté bien pronunciado,
Se entiende que entender la estructura de todo este lenguaje y se puede tener que conversar con un niño. A los 5 años, aquí se los he puesto así bien, bien cerrado todo esto, que es comprender y responder preguntas. Sumamente importante. ¿Por qué? Porque la gramática que presenta el niño ya es una gramática de adulto. ¿Qué quiere decir? Que a partir de este punto tiene que estar la estructura ya bien definida. Tiene que saber cómo usar y de aquí en adelante simplemente se va a complejizar. La forma en la expresión, el vocabulario simplemente va a ser más sofisticado, más complejo, pero la estructura ya tiene que estar establecida. Así bien sencillito todo el desarrollo del lenguaje. Los puntos importantes, que antesito al 1 año ya empieza a hacer sonidos, que 1 año y medio ya empieza a hacer sonidos de animales, ya sonidos enfocados a algo. Su primera palabrita también. Que a los 2 años ya diga oraciones de 2 palabritas, por más que todavía estén mal pronunciadas. A los 3 años ya diga oraciones de 3 palabritas, por ahí. Hemos dicho que a los 4 años ya es un ser social, ya tiene que poder conversar. Y a los 5 años ya, como un adulto, se puede tener que charlar. Si él no entiende, va a decir que no entiende. Entonces, es bonito también. Y esto lo van a vivir mucho mamás. Si es que ya hay mamás en este grupo, ya lo han vivido. Si es que no, en algún momento les va a tocar y se van a dar cuenta de todo esto. Van a ver cómo de un momento para el otro el niño empieza a hablar ya como un adulto y uno se sorprende por las palabras que el niño va aprendiendo. Es algo sumamente bonito y complejo a la vez. Entonces, decimos, ¿y qué hay del habla? Porque es lo que la idea que teníamos al principio, la pronunciación, el cómo uno adquiere los fonemas. Esto sí hay varios autores que dicen, se aprende tales letras al principio, la P, la B y la M, digamos, al 1 año y así. Desde Fono, sí hacemos caso a esto, pero mucho nos centramos en estas dos consignas, así bien sencillitas. Si de los 0 a los 3 años, bueno, mejor dicho, desde los 0 a los 3 años, tiene que adquirir casi todos los fonemas. Es decir, que él tiene que poder decir casi todas las letritas. Los únicos que se le permiten no poder pronunciar y tal vez no entenderlo del todo es la L, la R, la R, la L y la Ch. Tal vez esas 5 todavía no las vaya a usar y no las pueda copiar siquiera. Y desde los 4 a los 6 años, ya, ay, sí, todo de todo, todo, todo. Lo que le dicen sílabas trabadas, todo lo que es tr, dr, tiene que hacerlo y tiene que hacerlo bonito. Entonces, nos planteamos este esquema así sumamente básico porque puede darse de diferente manera. Esto depende mucho de la misma genética de la familia. Puede que tarden en hablar, depende de muchas cosas. Aún así puede que no sea un problema, puede que el niño empiece a hablar recién a los 3 años. Uno dice, puede que sea complicado, pero hay que analizar cómo ha sido la familia, porque a esos niños simplemente se les dice hablantes tardíos. No es una dificultad en el lenguaje, es un desarrollo diferente ya, porque va a llegar a lo mismo, no va a tener dificultades. Pero en cuanto a la adquisición de los fonemas, de los sonidos como tal, nuestro rango se basa básicamente en esto. Así de simplecito siempre lo ponemos, más que todo para no confundir. Entonces, es algo que uno ya puede recordarlo más fácil. Ay, hasta los 3 le tengo que entender bastante. Hasta los 6, todo sí o sí. Entonces, son los rangos que nos vamos planteando. Bueno, lo que sigue, lo vamos a pasar bastante rapidito, que son signos muy preocupantes en cuanto al desarrollo del lenguaje, que es la presencia de colale. Por si alguien no está familiarizado con el término, la conducta colálica es una conducta de repetición. Repetir lo que escucha, básicamente. Por los 3 añitos, por ahí es bastante común, de hecho, que el niño vaya repitiendo. Pero poquitas cositas. Si un niño repite todo, no es buena señal. ¿Por qué? Porque la ecolalia es un signo de daño neurológico. Y daño neurológico es daño en el cerebrito. Entonces eso es complicado. Eso no se va. Bueno, la ecolalia sí se puede mejorar, pero sabemos que el niño tiene otra dificultad y es neurológica. Si tiene aislamiento, si no trata de comunicarse, si no responde a su nombre, si presenta movimientos raros, o sea, si está aleteando, si está dando vueltas sobre su propio eje, si no responde ante estímulos sensoriales, o sea, ante los sentidos como tal, ante la visión, la audición, el tacto, si no habla, si no se le entiende lo que habla, o si tiene presencia de reflejos. Esto ultimito, hablamos mucho en fono porque hay reflejos, ya más motores, que no tienen mucho que ver con el lenguaje.
Por ejemplo, al momento de hacerle, nosotros apretarle o hacer un sonido fuerte, el niño tiene que cerrar sus ojitos. Entonces, en fono tenemos que estar atentos a eso porque son reflejos. Otro reflejo es el de succión, poner el dedito por acá y que él empiece a chupar. Si le ponemos el dedo, ojito, pues el biberón puede que quiera succionar. Si uno le pone el dedo, él no debería tener que succionar. Si lo hace, no es buena señal. Lo propio, si le ponemos el dedo y él mastica y no lo suelta, es otro reflejo que se ha quedado. Entonces, esos ya son más signos de desarrollo atípico o ya neurológico. Ya, si esto presenta al niño, sabemos que su dificultad no va a ser solo el lenguaje, va a ser todo lo intelectual, ya sabemos que va a tener que ir a escuela especial, entonces, y es otra perspectiva la que nos abre todo esto. Entonces, esto es muy importante. Determinar. Esto ya a modo de concientizarles un poquito igual. Por si ven algo de esto, decimos, uy, no, este chiquitín requiere algún tipo de apoyo. Hay aquí posibles alteraciones. Yo les hablaba del hablante tardío y es la única que nos va a interesar en este caso. El hablante tardío, porque si tarda en hablar, no pasa nada, ¿no ve? Puede que sea por la familia. Sí hay que echarle un ojito porque esto puede ser un retraso del lenguaje. Nosotros desde Fono también hablamos de un trastorno del desarrollo del lenguaje y es lo que estamos planteando hoy día, el desarrollo del lenguaje. Esto se puede dar en cualquiera de los componentes. Y tienen que pasar dos componentes, o sea, tienen que ser afectados dos componentes para decir que tiene un trastorno del desarrollo del lenguaje. Por ejemplo, que haya un trastorno en el componente fonético y uno en el semántico, digamos. No, mentira, el semántico nunca se altera. Entonces, en el léxico, digamos. Ay, decimos, puede que tenga un trastorno del desarrollo. Todo lo que es la palabra trastorno no es bueno, porque significa que requiere terapia. Abajo está el trastorno del lenguaje asociado. Esto es ya más complicado. Quiere decir que está asociado a alguna otra causa ya de origen fuerte. Como decíamos, el síndrome de Down tal vez, el parálisis cerebral infantil, la discapacidad intelectual. Ya sabemos que ese lenguaje no se va a desarrollar bien y va a ser difícil de corregir. Entonces hay que ser conscientes de eso también. Lo vamos a ir saltando. Esto ya nos sirve mucho desde el punto de vista fono para diagnosticar si su edad lingüística, que era justamente el desarrollo que hemos visto, se retrasa por un año, puede que sea un retrasito y requiere estimulación. Si se retrasa por más de un año, ya es un trastorno, ya requiere terapia. Entonces, eso lo pasamos rapidito. Aquí esto recordamos, retraso es sinónimo de estimulación. La estimulación lo hace la familia con orientación del terapeuta. Le decimos, mamá, no sabe colores. Mamá, no puede pronunciar la M, la S, no sé. Mamá, no se entiende lo que habla, tenemos que trabajar. Dígale, mira mi boca y así, que ellos trabajen en casa. El trastorno es sinónimo de terapia. Esto ya lo hace el terapeuta y con refuerzo de la familia. Supongamos que viene un paciente con algún trastorno del lenguaje, le decimos, tenemos que adquirir vocabulario, digamos, tenemos que trabajar categorización semántica. Lo trabajamos en terapia y yo le digo a la mamá cómo reforzar durante toda esa semana y a la siguiente semana cambiamos de actividad y así. Entonces, esa es la forma en la que trabajamos. Y bueno, este es un último mensajito que siempre les pongo cuando hablo de lenguaje. ¿Por qué? Porque alguna vez alguien ha dicho que barbaridades se hace en nombre de la estimulación temprana. ¿Y esto por qué nos interesa saber? Porque es fregado. Hay papás, mamás que quieren que sus niños empiecen a leer y escribir a los 3 años, que quieran hablar como así fluido a los 2, 3 añitos igual. Mm, Tenemos que saber cómo es el desarrollo. Es por eso que se va dando pasito a pasito, porque solito se va estructurando. Y esto lo podemos alterar si hacemos una mala estimulación temprana. Y hay muchos que se inventan la estimulación temprana. Ah, dice, yo le voy a dar esto, le voy a dar las letras, y lo volvemos al niño ya más susceptible al fracaso. Entonces, y el niño va a fracasar y su autoestima va a bajar y ni le correspondía a su edad, digamos. Entonces, eso ya está bien complicado. Podemos ocasionar un trastorno del lenguaje de esta forma. Algo que tal vez en algún momento han escuchado es el método Montessori. El método Montessori es un método de enseñanza como tal, de aprendizaje también. Eso sí sirve para la estimulación temprana y al menos es el único que sé que resulta para el lenguaje. ¿Por qué? Porque son actividades más manuales, no se le exige nada al niño, nada que no pueda hacerlo. Si algo no lo puede hacer, tal vez ahí lo aprende.
Si no lo puede hacer, no pasa nada. Se cambia de actividad y se hace otra. Entonces, el método Montessori sí es uno bien estructurado. Eso es una capacitación de por lo menos 3 años, entonces es bien complicado eso. Y bueno, si no me equivoco, sí, este es el final de la presentación. Lo que les quería compartir hoy era más que todo un desarrollo del lenguaje propiamente dicho, enfocado un poquito en cada componente del lenguaje. No lo hemos separado uno por uno porque nos iba a tomar mucho tiempo. Les voy a obviamente dejar la presentación y el test de niveles de lenguaje porque ahí lo van a ver ya mucho más detallado. Esto ya, por si en algún momento lo necesitan o tienen la curiosidad. Y de hecho, me parece que en la carrera deberían ir aprendiéndolo también, así que es un material que tal vez les vaya a servir. Pero bueno, entonces con eso terminamos esta presentación. Tal vez si tuviesen alguna duda, alguna pregunta, algo, alguna acotación, alguna experiencia, lo Muchísimas, que sea. muchísimas gracias, Nada, Marcelo. estimado Adrián. Es una exposición diáfana, ilustrativa, muy clara, la que nos has permitido presenciar hoy.